Llegó el momento del día para disfrutar de una hora de radio llena de buenas vibraciones y resonancias, tan naturales como tú. En la estación del 107.7 del dial Radio Guadaira, les espero todos los miércoles a las 9 de la noche para comenzar este gran viaje. Paco Valiente y Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Por su propio interés y seguridad, les rogamos que mantengan sus corazones abiertos en todo momento. Aquí estamos, sembrando conciencia. Muy buenas tardes a todos los oyentes que sintonizan el 107.7 Radio Guadaira o también pueden sentirnos desde ciudadalcalá.org. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Y seguimos, como todos los miércoles, abriendo nuestros corazones a los invitados que nos llegan a tan naturales como tú. Y hoy tengo el gran honor de recibir de nuevo a una colaboradora que estuvo en el primer programa de esta quinta temporada. Ella es Marian Frías. Marian Frías es psicóloga, sexóloga, coach certificada, experta en relaciones e inteligencia emocional, máster en programación neurolingüística y un largo etcétera formativo. Los libros que tiene publicado No molestar en 2012 y Mucho más que dos, y sigue ahora con sus nuevos proyectos que nos va a contar. Es una persona que ha realizado muchísimo dentro de la comunicación y la habrán podido sentir en canales de televisión como 4, en Sex Academy, en Ana Rosa, en Tips, en La 2, en Casados a Primera Vista, en radio, en Cadena Dial. Bueno, ¿qué decir de Marian Frías? Para mí es una persona, aparte de una persona encantadora, quiero que sientan su vibración y el mensaje que nos trae. Muy buenas noches, Marian. Bueno, muy buenas noches. Qué presentación tan bonita. Ole. Ole, mi hermana. Y aquí estoy, pues como yo creo que pide el protocolo de este programa, ¿no? Estoy al natural, estoy con ropa de deporte porque me acabo de echar unos bailes. Anda. Estoy con el corazón abierto, como tú dices. Qué bonito. Y con muchas ganas de estar aquí, ¿no? Cuando yo estaba escuchando todo ese currículum, al final yo digo, si es que yo al final lo que soy es un alma danzarina que no paro. Ah. Y que me encanta picotear un montón de cosas, ¿no? Qué bonito. Yo quiero que todos los oyentes que no hayan tenido oportunidad de escuchar la primera entrevista que nos regalaste, que conozcan un poco a Marian, conozcan un poco tu trayectoria y nos gustaría un poquito un pequeño resumen, cómo es que te centras en el mundo de la psicología, la sexología y cómo encaminas tu vida hacia este mundo. Bueno, yo creo que el denominador común desde que soy muy pequeñita, para que te hagas una idea, ¿no? Mientras que mis padres y mi hermana veían la televisión, yo me ponía debajo del mueble de la tele para que ellos me vieran a mí. Entonces, y yo poder verle a ellos, ¿no? Uh-huh. Al final yo me he dado cuenta que una de mis grandes pasiones en la vida son las personas. Entonces, como las personas somos tan infinitas, pues una de las maneras por las que empecé a intentar conocerlas pues fue a través de la mente, ¿no? A través de la psicología. Pero luego también te das cuenta que las personas no solamente somos mente, ¿no? Sino que también somos cuerpo. Entonces me empezó a interesar mucho el mundo de los placeres, el mundo de la sexología. Pero es que también somos espíritu, ¿no? Y ahora estoy en un momento de mi vida en el que estoy, bueno, pues en un momento como más espiritual, como dando cabida a ese espacio de mi vida y a través de la espiritualidad, pues también conectando mucho con la creatividad, con el camino del artista,
con el chamanismo. Bueno, yo estoy en todas. Qué, qué bonito, porque en el fondo, en estos 5 años de programa, nosotros siempre fomentamos el equilibrio entre las 3 columnas que sostienen al ser humano, que es la parte bioquímica, física, la parte psicoemocional y la parte espiritual. Y qué bonito poder desarrollar ese mundo hacia adelante, porque es donde se encuentra la esencia del ser. Eso es. Bueno, yo quisiera un poquito, porque teniendo la oportunidad de tener una sexóloga con nosotros, yo me gustaría un poquito incidir también en la dinámica que el ser humano ha tenido y la apertura y la libertad dentro del sexo que hemos vivido. Y en poco plazo de tiempo, pienso que de unos 30 años para acá, ha habido una liberación dentro del ser humano a nivel sexual que ha sido tremenda. Sí, bueno, sí y no, ¿no? Como todo en la vida, depende cómo se mide. Sí es cierto que estamos en un momento privilegiado, entre otras cosas, de poder estar hablando a las 9 de la noche de sexo de una manera natural, ¿no? De concebirlo como una parte del ser humano. Eso es sin duda pues una apertura enorme. Pero sí es cierto que a veces nuestra mente nos genera unas ciertas trampas y en el fondo estamos más atrapados en lo sexual de lo que pensamos. Es como que tenemos la sensación de que todo lo divino, todo lo espiritual, todo lo puro, todo lo limpio está de cintura para arriba y de cintura para abajo esa conexión con la parte más animal, con el deseo, con el instinto, con las fantasías sexuales, con el querer experimentar cosas diferentes, no siempre nos lo permitimos, porque tenemos una educación donde el disfrute no está muy bien visto y estamos como muy enganchados al sufrimiento, ¿no? Había un capítulo en Los Simpson que salían unas monjitas ahí reunidas y se ponían a cantar: si eres feliz que no se note, si eres feliz que no se note, ¿no? Entonces es como una imagen muy característica de que a veces no se nos permite tanto el placer y tenemos muchos tabús todavía en torno al cuerpo y tenemos una sexualidad muy mecánica, muy centrada en los genitales, muy limitada, ¿no? Entonces todavía queda un gran camino por hacer, pero es un camino hacia adentro, es un camino de propio descubrimiento de qué es lo que nos gusta. Claro, de todos modos yo pienso en época infantil, cuando por ejemplo en el descubrir del sexo de un adolescente, Sí. y siempre el no te toque, pero ahora ya hay una libertad sobre ese tema que es alucinante, sobre por ejemplo el tema de la masturbación o el tema del autoplacer, del estar feliz con uno mismo en sí. Pero antes había muy negativa, pero ahora yo veo que posiblemente las generaciones van teniendo otro concepto muchísimo más liberal sobre este mundo. Sí, se ha normalizado. Ten por cuenta que antes era como se te iban a caer las manos, ¿no? O sea, se vivía como un absoluto pecado. Ahora se vive de una manera mucho más natural. Pero a veces nos quedamos en esa parte un poco más superficial, ¿no? Y parece que la masturbación es algo pues como algo rápido, ¿no? Que busca un orgasmo inmediato. Y a mí me gusta mucho cambiar el término de masturbación por masaje genital, por un masaje corporal, por un momento de autodescubrimiento y de placer, ¿no? De darnos ese momento de estar con nosotros mismos en nuestra cita sexual. Que eso nos va a ayudar mucho cuando nos encontremos con el otro, porque vamos a saber qué es lo que nos gusta. Claro. Qué bonito. Yo la verdad que pienso en energía sexual, pero también veo muy, muy unido la energía creativa a la energía sexual. Es la misma energía. Somos seres energéticos y esa energía parte de abajo. Cuando estamos conectados con la creatividad, estamos conectados con la sexualidad, con esa pulsión de vida, con ese recibir y con ese dar, ¿no? Como en ese encuentro erótico, con ese recibir y con ese dar y con el generar algo de donde no había nada, ¿no? Cuando se encuentran dos personas había dos elementos y el simple encuentro de esas dos personas genera una transformación que genera un tercer elemento, que es ese encuentro. Entonces el sexo es algo muy creativo y el sexo a su vez tiene que ver mucho con el juego y el sexo tiene que ver con la espiritualidad. Es a través del cuerpo donde vamos a poder conectar con nuestra parte más espiritual. Yo quiero entrar un poquito en ese punto porque la persona que nos esté escuchando en este momento, ¿cómo podemos explicar que el sexo tiene una conexión espiritual? Porque si nos vamos a tendencias ancestrales como la hindú
y podemos ver que sí ha habido cabida dentro del mundo espiritual la parte física o sexual, pero para un occidental de aquí, ¿cómo podemos hacer ese enlace entre Claro. ese sexo y la espiritualidad? Claro, lo primero es entender qué es la espiritualidad, ¿no? Y a veces confundimos la espiritualidad con la religiosidad. Ujú. Y no tiene nada que ver. Hay religiones que sin duda tienen cosas espirituales, pero no todo lo religioso es espiritual. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con estar en espíritu. Cuando estamos en espíritu es cuando inspiramos, conecto con el espíritu es cuando estoy presente, cuando estoy aquí y ahora. Entonces, cualquier acto que haga estando presente aquí y ahora es un acto espiritual. Comer puede ser un acto espiritual, dar un paseo es un acto espiritual y sin duda tener un encuentro con el otro es un acto muy espiritual, porque al final un encuentro en lo sexual se mueven muchísimas cosas, se mueven muchísimas energías. Cuando tú tienes un encuentro sexual con alguien, pasan cosas. Lo que pasa es que son cosas invisibles, se crean unos lazos invisibles de los que no somos muy conscientes. Y esos lazos pueden ser lazos que nos nutren o lazos que nos quitan energía. Ujú. Entonces, ¿cómo lo sé? Cuando termino de tener un encuentro sexual con alguien o conmigo mismo, me siento con más energía, me siento más revitalizado o me siento como si me hubieran absorbido. Ujú. Si Qué me siento interesante. más revitalizado, es que he estado en un encuentro sexual mucho más creativo y mucho más espiritual. De la otra manera, cuando me siento como absorbido, ha habido un encuentro donde no se ha dado una conexión sana, donde nos hemos estado de alguna manera un poco, entre comillas, usando, quitándonos energía. Qué interesante, Marian. Yo estoy Es que disfrutando esto es escuchándote. infinito y yo me apasiono y me pongo a hablar, así que tú córtame, No, pregúntame no, lo no. que quieras, ¿eh? Es simplemente porque yo creo que lo que acabas de explicar, muchísimas personas habrán sentido lo que has dicho y lo habrán vivido en situaciones y creo que es muy importante recalcarlo Mm. y dar información de que de este gesto de cuando tú convives o tienes un rapporto sexual, qué sensación es la que te deja. ¿Cómo te vas después, no? La respuesta sexual humana tiene diferentes fases. La primera fase de la respuesta sexual humana es el deseo. Tengo que tener deseo. Me tiene que apetecer. Y el deseo está en nuestra mente. Se va gestando en nuestra mente, va bajando por nuestro cuerpo a través de la excitación, que es la segunda fase. Luego ahí, después de esa excitación, tenemos un momento para jugar y no ir directamente a la otra, que es el orgasmo. Y luego la última fase es la resolución. Y en esa resolución no solamente es cómo nuestro cuerpo está después, sino cómo está nuestro estado emocional, cómo las emociones están ahí en nuestra tripita, cómo me siento después de haber tenido este encuentro. Y por desgracia, muchas veces después de encuentros sexuales no nos sentimos bien. Wow. Bueno, yo quiero pasar porque hemos dicho energía sexual, energía creativa. Y tengo que darte las gracias porque me has recomendado un libro que llevo poquito, llevo 2 semanas trabajándolo. No ¿Sí? me imaginaba que era un libro de trabajo tan profundo y tan bonito. Y la verdad que lo estoy disfrutando. Y como yo digo, ya no es un camino, sino es una aventura. Y Absolutamente. de verdad recomiendo a todos los oyentes y quiero que nos lo expliques un poquito el trabajo que estás realizando sobre el camino del artista. Sí, bueno, el camino del artista es un sendero, es un viaje a través de 12 semanas por donde vamos a ir pasando, recuperando, ¿no? Como si fuéramos cogiendo pruebas en un videojuego, vamos a ir recuperando sensaciones para poder reconectar con nuestra creatividad. Vamos a recuperar nuestra sensación de poder, de seguridad, de identidad. Bueno, vamos a ir pasando por diferentes lugares de nuestro ser para reconectar con lo que realmente somos, que es seres creativos. Entonces yo hace 2 años tuve ahí una crisis, aparentemente mi vida iba hacia lo que podríamos decir éxito, ¿no? Un reconocimiento, mucho trabajo y esas cosas. Tuve una caída física, me caí por unas escaleras. Wow. Y en ese momento me di cuenta que estaba enferma de estrés, que estaba agotada y como dicen que el cuerpo grita lo que el alma calla, ¿no? Como yo no era capaz de parar, pues el cuerpo me paró. Ajá. Entonces en ese momento de mi vida apareció el camino del artista y empecé de una manera sola a caminarlo, a hacer esas semanas para yo sanarme a mí misma. Necesitaba volver a sanarme y a darme a mí todo lo que yo llevaba tanto tiempo dando a los demás. Entonces cuando terminé esas 12 semanas sentí en el corazón que yo tenía que guiar el camino del artista, porque sí es cierto que hacerlo solo a veces se hace complicado. Entonces cuando vas en grupo, pues como el Camino de Santiago, ¿no? O sea, como cuando vas en grupo, pues como que te animas. Entonces Es más yo llevadero. llevo como 1 año y medio
que he caminado con grupos, somos más de 70 personas las que hemos caminado juntos. Entonces, cada 6 meses, pues genero unos grupos pues para poder caminar y hacer el camino del artista. Entonces, es un viaje de autoconocimiento, es un laboratorio, es un camino para conectar con nuestro niño y con nuestra niña interior, porque todos los niños son creativos. De reconectar con el niño que fuimos y con el niño que somos, nos conecta directamente con nuestra creatividad. Entonces, en mi vida, desde que el camino apareció, he empezado a dar clases de teatro, que estoy dando clases de teatro con Adriana Ozores, un gustazo. Ajá. He empezado a escribir poesía, he empezado a pintar, he empezado a escribir en piedras, he empezado a crear mi vida, a darme cuenta que la creatividad no es solamente pintar o bailar, que la creatividad es tomar conciencia de que somos co-creadores de nuestra existencia y que la mayor obra de arte que tenemos entre manos es nuestra vida. Pues que nos quede bonita, ¿no? Qué bonito lo que dice, porque yo nada más abrir el libro y comenzar con la primera frase de la introducción, el arte es un acto de fe y el modo de practicarlo es haciendo arte, ya me ha conquistado el libro y empecé y la verdad que estoy disfrutándolo. Yo quisiera también ver, porque tiene varias partes y yo quisiera comprender un poquito en qué se estructura este camino del artista. Sí, ¿Qué mira, pasos son los que se dan? El camino del artista está sujetado fundamentalmente por 2 grandes patas. Una de ellas es las páginas matutinas, y es una actividad sanadora absolutamente, que cualquier oyente puede empezar a hacerlo ya mañana, porque todos tenemos un cuaderno y un boli en casa. Entonces, según me levanto por la mañana, escribo 3 hojas, es lo que se llama escritura automática, de lo que sea. No me fijo en la ortografía, no me fijo en que quede bonito, puede ser hasta la lista de la compra, da igual. Simplemente es, de alguna manera, empezamos a limpiar nuestra mente. Tenemos la mente llena de basura, de quejas, de miedos, de no puedos, de un montón de cosas que nos tienen como si fuéramos un aspirador, un pelusón, que no nos permiten conectarnos. Conectarnos con lo que ella dice, que es con la parte espiritual. ¿Qué tiene de espiritual esta creatividad? Estamos rodeados de un montón de cosas invisibles que nos inspiran. Mirar una montaña nos inspira para crear. Estar en contacto con la naturaleza, rezar, yo qué sé, un montón de cosas nos conectan. Entonces tenemos que limpiar ese tubo y una de las formas de hacerlo son las páginas matutinas. Y otra cosa muy importante, la otra pata que lo sujeta, es la cita con el artista. ¿En qué consiste? En una vez a la semana quedar con nosotros mismos para nutrir a ese niño interior, a esa niña interior, nutrir a nuestra artista, irnos a dar un paseo, irnos a un museo, irnos a un parque, montarnos en un columpio, lo que sea. Entonces, con esos 2 pilares, por un lado limpio el estanque, por un lado limpio lo estancado y por otro lado voy plantando cosas bonitas, me genero un estado mental mucho más receptivo para poder ser feliz. Porque al final la felicidad es un estado mental. Hay días que te levantas y con los mismos elementos tu vida es una mierda y otro día dices, joder, qué guay. ¿Qué ha cambiado tu mente? Yo he comprendido aquí porque en las primeras páginas también habla de el tirano interior o esa el parte. Tensor, sí. Efectivamente. Sí. Que el que impide que nos realicemos en el fondo y en el fondo puede ser hasta nuestra propia mente, ¿no? Absolutamente. Tenemos un maltratador interno, tenemos un verdugo, un crítico, un censor que nos dice cosas como, pero ¿dónde vas tú, piltrafilla? Creído. Ahora el niño, la niña se quiere poner a pintar, pero que hay que trabajar, pero eso de ser artista no se lleva, pero tú ahora cómo vas a cambiar, busca la seguridad, o sea, como que tenemos muchos mensajes de no seas diferente, no seas tú mismo. Sé lo que los demás esperan de ti, no te reinventes, continúa, todos como ovejas, ¿no? Entonces de repente te das cuenta que dices, oye, ¿esto realmente me está haciendo feliz? Hay una explicación muy bonita que yo he entendido en esta lectura, que es cómo comprender la parte de esa fe o de esa intuición, y me hacía muchísima gracia porque era como lo que tenga que venir, y era como una expresión muy bonita, o lo que Dios tenga que traer, pero la verdad que me llamó mucho la atención porque es la forma más intuitiva o más la esencia de la energía, donde la mente no tiene ya
porque se ha empezado con la emoción, ¿no? Con la mente, y he visto algo muy precioso porque hablaba sobre ese tema, que era la realización personal y la motivación también. Yo la verdad que me está motivando muchísimo el libro. Y hablando del artista, hay unas palabras aquí que me han llamado la atención. Dice: tenemos la devoción de un monje por nuestro trabajo, y como los monjes, algunos tendremos visiones y otros trabajaremos toda nuestra vida para conocer la gloria, solo a distancia, de rodillas en la capilla, sin recibir jamás la visitación de un Tony, de un Oscar o de un Premio Nacional del Libro. Y en cambio, esa voz pequeña y firme puede hablarnos tan alto como al que más. Así que rezamos, la fama llegará a algunos, pero el honor acompañará a todos los que trabajan. Como artistas experimentamos el hecho de que Dios está en los detalles. Al hacer nuestro arte conoceremos en primera persona la mano de nuestro Creador. Bueno, es que me dan ganas de aplaudir. O sea, me dan ganas de aplaudir porque es maravilloso. Para mí ahí ese texto tiene dos cosas muy importantes, y es empezar cuando callamos el ruido mental y empezamos a callar un poco nuestra mente y nos conectamos con el corazón. Empezamos a escuchar una vocecita baja, pequeña, una vocecita sorda, sutil, que nos empieza a decir cosas como: ¿y por qué no pruebas a tal? ¿No? Nos da ánimos para hacer cosas diferentes, nos dice que podemos hacer otra cosa, que nuestra vida todavía está llena de vida, que podemos hacer cosas. Entonces empezamos a escuchar esa vocecita y darnos cuenta que los cambios empiezan a aparecer ya desde las primeras semanas del camino. Son cambios sutiles, pero son cambios muy poderosos, porque como dice ese texto, Dios está en los detalles. Yo creo que es que lo he visto muy completo el libro, viniendo, la verdad, como un libro de trabajo, y como en la primera semana ya solamente el enfrentarte al sentido de la seguridad ya es algo que te da la motivación de empezar por algo que es por algo propio, que es por tu propia seguridad de querer realizar este trabajo y de querer seguir adelante realizando estas semanas de trabajo del Camino. Claro, y si te has dado cuenta, las semanas se llaman recuperar la sensación de poder o de seguridad o de lo que sea. Es recuperar, no dice crear, dice recuperar. Es decir, ese poder ya está dentro de nosotros, son semillas que a través de la mirada y de la atención, cada semana lo que vamos a hacer es regar esa semilla para que pueda empezar a brotar. Ella dice que la creatividad es el impulso que hace al tallo de la flor querer crecer. Fíjate qué bonito. Qué bonito. Es ese impulso que cuando yo le pongo atención, porque la atención es muy poderosa, donde pongo la atención, ahí estoy creando mi realidad. Entonces, cuando pongo la atención a querer recuperar una sensación, esa semilla que ya está dentro, la empiezo a alimentar. Pero la semilla, para que pueda crecer, dice el chamanismo, necesita lo primero oscuridad. Entonces, es un proceso íntimo, es un proceso de rehabilitación, es un proceso terapéutico, es un proceso de sanación, es algo íntimo y es algo muy profundo, no es peccata minuta, no es una tontería, es un trabajo realmente muy gratificante, muy profundo, por donde atraviesas no solamente por los bonitos lugares del camino y del sendero, que los hay, pero también hay lugares más oscuros, miedos, dudas sobre nosotros mismos, darnos cuenta de las adicciones que tenemos al trabajo, a la comida, a un montón de cosas para anestesiarnos y no sentir. O sea, es un camino que nos hace ver las luces, pero que nos enseña las sombras. Yo creo que una de las cosas principales es el sentir, y porque yo creo que este libro te da la capacidad de sentirte y luego puedes analizarlo, puedes pensar, puedes meditar las sensaciones que has tenido, pero yo creo que te abre el sentimiento. Es una experiencia, sin duda, como dices, es un sentir, no es para leer, no es un libro de lectura, es un libro de autoaplicación, es un libro de poder aplicar en nuestra vida cotidiana cosas para estar mejor. Entonces requiere que sea algo sentido, y para poder sentir es como que la mente se rinde, se va derritiendo y baja al corazón, que es donde reside nuestro espíritu, para poder bajar a nuestra tripa, que es donde está nuestro niño. Ese es el camino es hacia uno mismo y el camino es hacia adentro. Qué bonito, de verdad, Marian, el hablar contigo, porque ver todo lo completo que tienes en tu formación, tanto en la parte psicológica, sexual, pero tocando este tema que yo lo siento un poquito más
esencia, más emoción, más espiritualidad, me parece maravilloso el estar hablando contigo. Yo quisiera que le mandaras a los oyentes algún mensaje y que nos contaras un poquito qué estás cocinando en este momento en tu vida. Aparte de este camino del artista, que a mí te doy las gracias porque me has abierto aquí una aventura. Es una aventura que si necesitas en cualquier momento acompañamiento, Silva. ¡Ay! Muchísimas gracias. Silva, que yo me he caminado, bueno, ahora estoy caminándolo por 7ª vez. Uh-huh. Y cada vez que lo camino lo hago con grupos, ¿no? Porque siempre tienes que ser guía y caminanta. Aquí no se pueden ver los toros desde la barrera, la vida no va así. Uh-huh. Entonces, el consejo para los oyentes, ¿no? Pues mira, lo primero que me ha venido, y es una de las cosas en las que incide mucho el camino también, es empezar a abrirnos a lo invisible. Es decir, ¿qué es lo invisible? Lo invisible es darnos cuenta que pide ayuda y la recibirás. Es decir, que la vida está de nuestro lado y que la vida nos habla y que la vida nos quiere ayudar. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pedir. Entonces vamos a empezar a pedir a la vida. Vamos a mirar a los árboles, a las montañas, al cielo y vamos a pedir a la vida lo que queremos, ¿no? Ese es mi consejo, que no nos resignemos a una vida plana, que la vida es una aventura. Entonces, como la vida es una aventura y yo me lo autoaplico, ¿en qué estoy? Pues mira, estoy ya en un momento en el que voy a dar ya forma a mi tercer libro, mi tercera obra, porque en este caso va a ser una obra, porque llevo mucho tiempo escribiendo poesía y las quiero recopilar. Estoy haciendo también algunas canalizaciones y las quiero compartir. Entonces, bueno, pues estoy en eso. Estoy haciendo una formación chamánica, que es la rueda chamánica, con Jordi López, un chamán estupendo que me está enseñando un montón de cosas. Y sigo dando clases en una escuela de coaching de inteligencia emocional. Sigo con, es una sección que tengo martes y viernes en Cadena Dial. Y bueno, con mi proyecto de Que Así Sea, y aquí en casa pues hacemos retiros con grupos de personas, hago retiros de pareja para volver a conectar, pues terapias. Pues bueno, sigo haciendo muchas cosas parecidas a las que hacía antes, pero a fuego lento, mucho menos, disfrutándolo mucho más, en contacto más con la naturaleza, en la Sierra de Madrid, que es donde hago mis terapias, y como, no sé, como haciéndolo desde otro lado, porque es como que todo es lo mismo, pero ya nada es igual. Ay, qué bonito, de verdad, Marian Frías. Te doy las gracias por habernos recibido por segunda vez y colaborar con tan naturales como tú. Encantada. Cuando me digas, allí voy. Si hubieras estado aquí, vamos, ahora mismito te cogía y te llevaba para la Feria de Sevilla. A tomar ahí unos finitos, unos vinos, unos bailes. Oye, pues hay que organizarlo mejor, ¿eh? Producción. Por favor. Que yo me hubiera ido a Sevilla, me cojo el AVE. Pues hubiera sido y será un placer si en una oportunidad te podemos ver por aquí, por Alcalá de Guadaira, por Sevilla. Sí, claro que sí, seguro. Muchísimas seguro, pero gracias. Bueno, te siento. La distancia a veces es una idea nada más. Qué bonito. Te agradezco el consejo que me recomendaste, este libro, El Camino del Artista, el cual lo hago partícipe a todos los oyentes de Tan Naturales como tú. Muchísimas gracias por tu atención. Un abrazo muy grande desde Alcalá de Guadaira, María. Gracias a ti, siempre.